Buenas tardes, mi nombre es Silvia Janet Molina Brun y soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Derecho y el módulo de Derecho de Personas y Familia. El nombre de mi asesor virtual es Daniel Humberto Díaz Aguirre. Mi número de matrícula es el 20008330. El reto que voy a exponer es el reto 4, que se llama Clínica Legal del Parentesco, la adopción y la obligación de los alimentos. Este reto se trata de analizar dos casos diferentes y contestar sus cuestionamientos. Caso práctico 1. El ingeniero Julio Rodríguez tiene 36 años, está divorciado y radica en la ciudad de Guanajuato. El 14 de febrero del 2020 lo han declarado en estado de interdicción para todas sus actuaciones patrimoniales, debido al uso indebido y persistente de drogas enervantes. A su actual pareja, con la que lleva viviendo 1 año y medio, Irma Ruiz, de 18 años, la han nombrado en dicha sentencia con la figura de curador de Julio Rodríguez. Esta sentencia se inscribió en el registro civil. Posteriormente, Julio Rodríguez vendió un vehículo de su propiedad a Natalie Pichardo. Dado que Irma Rodríguez se percató de la venta del vehículo, pretende negar la validez de esta venta, pero Natalie Pichardo alega que al no haber sido ella parte del juicio de interdicción, a ella no le afecta la sentencia y, por lo tanto, la venta del vehículo es válida. A continuación expongo los conceptos de interdicción y figura de curador. La interdicción constituye el estado jurídico en que se encuentra una persona que, careciendo de las aptitudes generales para gobernarse y administrar sus bienes por sí misma, es declarada incapaz por sentencia judicial y sometida a la guarda de un tutor o tutriz, quien cuidará de la persona incapaz mayor de edad, administrará sus bienes y la representará tanto en juicio como en todos los actos jurídicos. Figura del curador. El curador en el ámbito del derecho civil es una figura encargada de representar a una persona sometida a curatela. Tanto los menores de edad como los incapacitados judicialmente tienen ciertas limitaciones en el tráfico jurídico. Para proteger sus intereses existen agentes como este. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es el estado civil de Julio Rodríguez? Es divorciado y actualmente ejerce la figura del concubinato. Quiero mencionar el artículo 23 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, que nos menciona: el mayor de edad tiene capacidad jurídica para disponer libremente de su persona y de sus bienes con las limitaciones que establece la ley. Pues asimismo, esa capacidad jurídica la podemos perder por nuestras malas acciones. Igualmente, el artículo 540 de este mismo código nos dice que el marido es tutor legítimo y forzoso de su mujer y ésta lo es de su marido. La pregunta número 2 nos dice, ¿crees que estuvo presente el Ministerio Público en el proceso de interdicción? ¿Por qué? No es necesario que esté presente el Ministerio Público porque no hay un delito que investigar. En el proceso de interdicción se busca declarar que una persona no posee las capacidades mentales suficientes para ejercer derechos y adquirir obligaciones. Este proceso lo presenta un abogado titulado ante un juez de lo familiar y debe de ir acompañado de un certificado médico o historial clínico, donde se declare en este caso el uso de drogas prohibidas por el señor Julio Rodríguez como prueba para acompañar los anexos de la demanda. La pregunta 3 nos dice, ¿por qué debe de inscribirse la sentencia de interdicción de Julio Rodríguez en el registro civil? Porque se debe dar certeza jurídica al estado civil de las personas mediante la inscripción de las sentencias dictadas por la autoridad judicial. En el capítulo 10 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, en su artículo 134, nos dice: las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela o la pérdida o limitación de capacidad legal para administrar bienes, remitirán al oficial del registro civil correspondiente copia certificada de la sentencia ejecutoria o auto de discernimiento en el término de 15 días para que efectúe las anotaciones correspondientes. La pregunta número 4 nos dice, ¿prosperará la alegación de Natalie Pichardo defendiendo la validez de la compraventa? No, no prosperará, ya que a pesar de que ella goza de toda su capacidad jurídica, el interdicto no, y en este caso la concubina, la señora Irma Ruiz, quien funge como la figura de curador, es quien está facultada para decidir sobre los bienes o decisiones de su marido.
Por lo tanto, ella tiene toda la capacidad legal de echar abajo esa venta. La número 5 nos dice, ¿puede Irma Ruiz solicitar la invalidez de la compraventa? ¿Por qué? Sí puede. Según el artículo 683 del Código Civil del Estado de Guanajuato, son nulos todos los actos de administración ejecutados y los contratos celebrados por los incapacitados, sin la autorización del tutor. Y en el artículo 685 nos dice, la nulidad a que se refieren los artículos anteriores solo puede ser alegada, sea como acción, sea como excepción, por el mismo incapacitado o por sus legítimos representantes, pero no por las personas con quienes contrató, ni por los fiadores que se hayan dado al constituirse la obligación, ni por los mancomunados en ella. Siguiente caso. Jesús Padilla y Miriam González, mayores de edad, solteros, deciden casarse en la ciudad de Allende, Guanajuato, lugar donde residen. La convivencia solo duró unos 6 meses y Jesús Padilla quiere solicitar la nulidad del matrimonio ya que descubre que su cónyuge no es sumisa y obediente, sino obstinada y soberbia y no asume ninguna tarea doméstica o laboral. Miriam González no quiere abandonar sus relaciones sociales para dedicarse al 100% al hogar o ponerse a trabajar. A continuación procedo a contestar los cuestionamientos de este caso. Las razones que alega Jesús Padilla respecto a la conducta de su cónyuge podrían fundamentarse en la causal señalada en el artículo 323, fracción 12 del Código Civil del Estado de Guanajuato para solicitar la nulidad del matrimonio. Razona y justifica tu respuesta, tanto si es afirmativa como negativa. Bueno, este artículo 323 nos habla de negarse a proporcionarse alimentos entre sí a la pareja. No especifica si entre las labores que no realiza Miriam es la de alimentar a su marido, pero suponiendo que así sea, entonces este párrafo sí puede fundamentar esa causal para divorciarse. Ahora imagina que a los 3 meses de haber contraído matrimonio, Miriam González regresa más pronto de lo habitual a su casa y descubre a su marido besando a otro hombre, y él confiesa en realidad que es homosexual. Pregunta número 2. ¿Puede Miriam anular el matrimonio fundamentándose en la causal señalada en el artículo 323, fracción 1 del Código Civil del Estado de Guanajuato? Bueno, este artículo nos dice que el adulterio es causa de divorcio. Entonces sí puede anular el matrimonio en base al texto de este artículo, ya que la traición es traición, provenga de un hombre o de una mujer, según sea el caso. La número 3 nos dice que menciona los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el adulterio. Bueno, sobre este tema del adulterio, cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación abundó en el estudio sobre ciertos principios y derechos, tales como el principio de la autonomía, de la voluntad, el derecho a la libertad sexual, la fidelidad en el matrimonio, el libre desarrollo de la personalidad y el incumplimiento en el deber de la fidelidad sexual en el matrimonio. Es decir, quiere decir que el adulterio desde el 2010 ya no es delito ni motivo de divorcio, pues este no puede considerarse como un hecho ilícito bajo las reglas de la responsabilidad civil. La pregunta número 4 nos dice, ¿en qué causa de nulidad fundamentarías la nulidad del matrimonio y por qué? Bueno, el artículo 292 del Código Civil para el Estado de Guanajuato nos dice que la acción de nulidad que nace del error solo puede deducirse por el cónyuge engañado, pero si éste no ejercita la acción de nulidad inmediatamente que lo advierta, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente el matrimonio, a no ser que exista algún otro impedimento que lo anule. La pregunta número 5 nos dice, ¿qué le pudiera sugerir a Miriam González en caso de que quisiera disolver el vínculo matrimonial y Jesús Padilla se negara a divorciarse? En el artículo 325 del Código Civil para el Estado de Guanajuato nos dice que cualquiera de los esposos puede pedir el divorcio por el adulterio de su cónyuge. Esta acción dura 6 meses, contando desde que se tuvo conocimiento del adulterio. Yo le sugeriría un divorcio necesario porque no existe acuerdo entre los cónyuges respecto al divorcio. Uno quiere divorciarse y el otro no.
Bueno, muchísimas gracias y por mi parte sería todo. Gracias.